Tu Evangelio. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor. En tus manos me dejaré. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas, iniciamos el mes de noviembre celebrando a todos los santos, el 1, y ayer conmemoramos a nuestros seres queridos difuntos, una conmemoración anual, pero eso no quiere decir que los recordemos a lo largo de todo el año. La palabra de Dios que hemos escuchado nos hace ahora una invitación a tener claridad
no solo en la mente, sino en el corazón, en aquello que es esencial, fundamental, imprescindible en nuestra fe católica. La primera lectura, me refiero pues al amor a Dios y al amor al prójimo, que Jesús sintetiza de esa manera los 10 mandamientos y los 613 preceptos que los maestros de la ley habían agregado. La primera lectura del Deuteronomio cita las palabras que todo buen israelita rezaba todos los días, mañana y tarde, como una confesión de fe. Escucha, Israel. En arameo creo que dice Shema Israel. El Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Es una exhortación viva a pensar en Dios, a guardarle fidelidad en cada instante y amarlo sobre todas las cosas y sobre todos los falsos ídolos y dioses que a lo largo de la historia han pretendido suplantar el nombre de Dios. Jesús, como todo buen judío, habrá también orado cada día por la mañana, mediodía, antes de acostarse, esta confesión de fe judía. Y fíjese, está basado en la escucha. Escuchar es diferente de oír. Yo puedo distraerme oyendo cosas alrededor, el ruido de los vehículos o de otras, ¿verdad?, cercanos, pero la escucha requiere una atención especial. No solo es oír atentamente con los oídos, sino es también tratar de entender lo que alguien nos está diciendo desde el corazón. El pueblo de Israel era el pueblo preferentemente de la escucha de la palabra de Dios. Nosotros hoy tenemos otros medios, ¿verdad?, digitales, para escuchar y entender, pero el pueblo de Israel era de la escucha. Esa escucha tiene como 3 dimensiones que se nos ha recordado ahora en el proceso sinodal, y es una actitud que se nos pide a todos de saber escuchar desde lo más hondo del corazón y no solo las palabras. Escuchar viendo a una persona a los ojos, podemos ver si nos dice la verdad o es una verdad a medias lo que nos está diciendo. Esa escucha es ante todo escuchar a Dios y ser pues obedientes a su palabra. Es escuchar a los demás, pero es también escuchar nuestra conciencia, desde donde el Vaticano II ha dicho que la conciencia es como ese sagrario donde Dios nos habla a solas. Amar a Dios sobre todas las cosas y amarlo con todas las fuerzas de nuestro ser es el primer mandamiento que hemos de tener en cuenta. Solo Dios puede ocupar el centro de nuestro corazón. Solo Él ha de ser amado por encima de todo. Ninguna criatura, ningún bien, por grande que sea, la tecnología, los poderes de este mundo, los bienes pues materiales, puede sustituir
el amor a Dios a quien debemos. Y tenemos que estar continuamente evaluándonos y revisando si verdaderamente estamos amando a Dios con todo el corazón o nos estamos amando a nosotros mismos, buscando nuestros intereses. Es interesante la actitud de este maestro de la ley, este escriba, este rabino, que se acerca a Jesús con una actitud sincera, coherente. Sabemos que en otras ocasiones se acercan a Jesús para ponerlo a prueba, para ver en qué cae, ponerle una trampa, para poder acusarlo ante las autoridades religiosas judías, ante el Sanedrín o ante las autoridades romanas. Pero este escriba se acerca a Jesús sin doblez, con un corazón sincero, en búsqueda de cuál es el primer mandamiento de la ley. Y nos preguntamos si era un experto en la ley, ¿por qué tenía esas dudas? Lo vamos a entender mejor cuando nos damos cuenta que de los 10 mandamientos que Moisés había dado al pueblo de Dios, con el correr del tiempo, los diferentes maestros de la ley en Israel, los diferentes rabinos, habían agregado muchas prescripciones más hasta llegar a un total de 613 normas, de las cuales 365 eran prohibiciones todos los días del año y 248 eran normas positivas. Es decir, estos maestros de la ley habían ritualizado la vida del pueblo y ya era agobiante poder o tener que observar tantas normas y prescripciones. Por eso, en medio de todo ese bosque de normas, existía confusión sobre lo esencial, sobre lo más importante, sobre lo que es decisivo, sobre aquello en lo que se juega pues nuestra salvación o nuestra condenación. El mandamiento del amor a Dios y del amor al prójimo ya existían en el Antiguo Testamento. Hemos escuchado el texto de Deuteronomio 6, donde está claramente expresada esa confesión de fe: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, etc. Y en otro texto, en otro libro del llamado Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, en el Levítico, capítulo 19, 18, aparece el amor al prójimo. Es decir, que están ya presentes el amor a Dios y el amor al prójimo, pero estaban separados. La originalidad de Jesús estuvo en unir ambos preceptos y subordinar uno al otro, entre el amor a Dios y el amor al prójimo, de tal manera que lo que Dios ha unido no lo debe separar el ser humano. Tampoco nos podemos engañar cuando decimos que amamos a Dios, que tratamos de servirle a Dios, pero no lo demostramos en el sincero amor al prójimo. El amor a Dios y el amor al prójimo es como las dos caras de una misma moneda, o como las dos piernas para caminar bien en la vida cristiana. El amor, pues, es el distintivo esencial del cristianismo,
y su más sublime aportación a la humanidad. Quien se deja guiar por el amor a Dios y al prójimo está en camino del reino de Dios. No está lejos del reino de Dios, es lo que Jesús le dice a este rabino, a este maestro de la ley o a este escriba. Quien no ama a Dios ni a su prójimo, aunque tenga un gran conocimiento de Dios, de la doctrina, de la Biblia, de la iglesia, está lejos del reino de Dios, porque no basta los conocimientos teóricos. Por eso ya los primeros cristianos tenían que, en diálogo con las filosofías, los gnósticos de aquella época, los que basaban todo en el conocimiento intelectual y creían que solo ese conocimiento los iba a salvar, pues los cristianos tenían que decir que no, tenía que haber una fe explícita en Jesús. Afirmar que el amor a Dios es inseparable del amor al prójimo no es solo una verdad que debemos saber, ni un elemento fundamental en la vida, en la doctrina cristiana que debemos repetir de memoria, como antiguamente para hacer la primera comunión se nos pedía aprender de memoria a los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la iglesia, los sacramentos. Son necesarios, ciertamente, pero no basta un examen de primera comunión solo si se sabe de memoria la doctrina, sino también hay que conducir a los niños en el verdadero amor a Dios, en el verdadero amor al prójimo, en las bienaventuranzas, que es el programa de vida que Jesús nos propone a nosotros. En eso se juega, pues, el futuro de nuestra vida como el juicio final. Jesús mismo nos dice que seremos examinados sobre el amor, aunque también seremos examinados con amor, con misericordia, como recuerda en la parábola del juicio final, en el capítulo 25 de San Mateo. Lo que hicieron al más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces serán benditos de mi Padre, vengan a heredar el reino. Y lo que dejaron de hacer al más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Y entonces vendrá, pues, el rechazo, el desconocimiento. No basta con aclamar a Jesús de labios hacia afuera. Nos podemos engañar porque ya Jesús lo dijo. No solo el que diga Señor, Señor entrará en el reino, sino aquel que cumpla la voluntad de Dios. Otra aplicación importante para nuestra vida de fe es que no puede existir una verdadera comunidad sin la práctica del amor cristiano. Como no puede existir una familia que viva en armonía y en paz, si no existe un verdadero amor a Dios y a cada uno de los miembros de esa familia. Cuando se pierde esa armonía, esa comunión, entonces vienen los conflictos, vienen las peleas, vienen los gritos, viene la violencia doméstica que tanto daño ha hecho y sigue haciendo. Se hace comunidad cuando se ama al prójimo como a uno mismo de forma desinteresada o gratuitamente, porque no hay verdadero amor cristiano cuando se muestra interés hacia la otra persona por lo que tiene o por el provecho que se puede sacar de ella. Así como los maestros de la ley tenían muchos preceptos y prohibiciones que les impedía ver con claridad qué era lo más importante que debían observar, también nos puede pasar a nosotros.
de perdernos en medio de tantas normativas, criterios humanos de organización y no lleguemos a centrar nuestra vida en lo esencial que Jesús hoy nos presenta. Fíjense que es interesante que este escriba se acerca a Jesús para decirle cuál es el primero, el más importante de los mandamientos. Pero ya Jesús le hace saber que no es uno, sino son como dos en uno. Nos recuerda a Jesús, que es una persona en dos naturalezas, la divina y la humana, que recibe en el vientre de la Virgen María. Y no son dos seres, sino una persona, ¿verdad? Dios y hombre verdadero. Ya sabemos el tema sobre el cual seremos examinados al final de nuestra existencia, no sobre nuestros conocimientos de la palabra de Dios, de Jesús, de la Iglesia, sino sobre la práctica de las obras de caridad, de misericordia, de amor a Dios y de amor al prójimo. De Jesús aprendemos que el supremo criterio para discernir quién pertenece en realidad al reino de Dios es el amor a Dios y el amor al prójimo, vivido profundamente y sin separaciones, sin divorcios, sin divisiones. No se trata de pertenecer a tal familia ni tener ciertas influencias políticas. Debemos tener presente que lo único que cuenta es el amor vivido cada día. Y de eso pues seremos examinados al final. Y eso será lo que cuando nos presentemos ante el tribunal divino, pues no van a contar las pertenencias, los bienes, las chequeras, las cosas materiales, sino lo que hicimos por amor a Dios y por amor al prójimo. La gloria de Dios no está en el cumplimiento de la ley del sábado a la que se aferraban los maestros de la ley, en la pureza ritual que tanto se preocupaban, ¿verdad?, por las purificaciones externas, por ofrecer los sacrificios y holocaustos en el templo, ni por pagar diezmos, ni en el culto. La gloria de Dios, ya lo decía San Ireneo de León, está en que el ser humano viva, o como lo aplicó San Óscar Arnulfo Romero a la realidad del Salvador y de nuestro contexto centroamericano. La gloria de Dios es que el pobre viva, al que se le niega muchas veces, y muchos mueren, ¿verdad?, antes de tiempo por carecer de lo indispensable para una vida digna. Ama y da culto a Dios quien hace que los pobres vivan. Una vez más, los santos y santas, cuya festividad acabamos de celebrar, son los que mejor dan testimonio de haber vivido unido el amor a Dios, inseparable del amor al prójimo. San Agustín llegó a decir: ama y haz lo que quieras, pero ama. Santa Teresita del Niño Jesús dijo: en el corazón de la Iglesia, mi madre, yo seré el amor. La palabra de Dios pues nos permite hoy revisar a fondo a qué cosas le damos más importancia en nuestra vida, no tanto en el nivel teórico, intelectual, doctrinal, sino también a nivel práctico, vivencial, existencial.
¿qué lugar ocupa el amor a Dios y el amor al prójimo? Jesús dijo un día con mucho acierto: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Le damos a Dios y al prójimo siempre la preferencia en nuestro diario vivir, o se la damos a otras cosas materiales como el dinero, la política, el trabajo, la televisión, la diversión? Todas las cosas no es que sean malas, pero debe haber una jerarquía de valores. Darle a Dios el primer lugar. Así lo dice el primer mandamiento: amarás a Dios por encima de todas las cosas. Las demás cosas vendrán por añadidura si ponemos nuestro corazón en la búsqueda del reino de Dios y su justicia, que fue el otro criterio que Jesús les dio a sus discípulos y que sigue teniendo vigencia para nosotros. Conviene pues hacer un verdadero examen de conciencia para tener una buena jerarquía de valores, porque el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, nos recuerda San Juan en su carta. Haya estudiado la Biblia, haya hecho estudio de teología, de catequesis o no, solo en realidad el que verdaderamente ama es quien conoce a Dios. Tenga un cargo o no en la iglesia, solo el que ama en realidad conoce a Dios. El que vive el amor como opción fundamental es una persona en la que Dios reina, porque en donde reine el amor auténtico y verdadero, reina Dios. Jesús no solo predicó de palabra sobre el verdadero amor, sino que nos dio el ejemplo más grande de amor, dando su vida por nosotros, diciendo: nadie tiene amor más grande que quien da la vida por sus amigos. En la cruz de Cristo, si nos damos cuenta, en todas las iglesias católicas, la cruz, el crucifijo, siempre está en el centro. Y no es solo la cruz, sino con Cristo crucificado. La cruz se forma de dos partes: una parte vertical que nos puede recordar el amor a Dios, y una parte horizontal, donde están los brazos, que nos puede recordar el amor al prójimo. No existe la cruz sin la unión de ambas partes, de ambos maderos. No existe el amor cristiano sin la unión de ambos amores en el único misterio de la cruz. No hay duda de que existe la tentación de separar lo que Jesucristo ha unido para siempre. La tentación de amar tan exclusivamente a Dios que nos olvidemos de los demás, pero a veces pues no de una manera auténtica, o la tentación de decir que amamos exclusivamente a los demás, pero en realidad nos olvidamos de Dios, lo cual conlleva pues a consecuencias dañinas. ¿Cuántas iglesias cristianas solo le dan culto a Dios y se olvidan del amor al prójimo, de lo cual el Señor les pedirá cuentas al final de la vida? Pero también puede pasar en grupos de iglesia, de preocuparse solo por las cosas religiosas y olvidarse también de ese amor al prójimo, al hermano, a la hermana. Algunos pueden abandonar la oración porque creen que la entrega y las actividades en favor de los demás son ya oración. Y muchas veces terminamos siendo activistas, ¿verdad? O podemos caer en un activismo en sí mismo
Y no podemos decir que aunque lo comenzamos, puede ser que lo iniciemos con verdaderas motivaciones de amar al prójimo, pero con el tiempo, si nos olvidamos de nuestra relación con la fuente verdadera del amor, que es Dios, pues después terminemos siendo déspotas, dictadores, oprimiendo a los demás, porque olvidamos la fuente que nos debe alimentar de ese amor a Dios, que es desinteresado. Otros creen que haber llegado a tal perfección en el amor a Dios que se toman la libertad de amar mal del prójimo y se quedan con la conciencia tranquila, ¿verdad? Si han difamado a alguien, no pues diciendo la verdad, sino siguiendo las bolas de lo que la gente dice, y podemos difamar a una persona, y ese es un pecado. Que este gozoso mensaje sobre el amor a Dios y al prójimo, hecho visible, real, concreto, palpable, en Jesucristo muerto y resucitado, y experimentado en nosotros hoy día, sea el núcleo, verdad fundamental, que vayamos a compartir con los demás hermanos en ese primer anuncio o querigma de encuentro con Cristo, para seguir pues fortaleciendo, valorando, apreciando y siendo pues también dóciles a participar en los retiros de encuentro con Cristo y las pequeñas comunidades de discípulos misioneros que estamos promoviendo hoy en la Iglesia, porque creemos, no es una moda, no es simplemente por querer hacer algo nuevo, algo diferente, por llamar la atención, sino porque creemos que eso es lo que Dios quiere para nuestra Iglesia diocesana hoy y aquí. Pidámosle al Señor que ese amor a Dios y ese amor a los hermanos y hermanas sea inseparable, y que de esa manera un día podamos también alcanzar la salvación que Él promete, la alegría, la felicidad en el cumplimiento de los mandamientos, y no solo viéndolos como normas impositivas, obligatorias, como compromiso que tenemos que hacer, sino encontrando en la vivencia y puesta en práctica de esos mandamientos y de las bienaventuranzas el camino de la verdadera felicidad, de la dicha, de la bienaventuranza, de la que ya gozan los santos y santas en el cielo. Que así sea.